Bueno, te decíamos, hay mucha preocupación por parte de las autoridades sanitarias con respecto a esta variante Omicron, que ya tiene, por ejemplo, varios infectados en Brasil. Estamos hablando de aquí, muy cerca nada más, y hay, bueno, obviamente todas estas restricciones que se han implementado para tratar de retardar el ingreso al país. Vamos a tratar de conocer cuáles son algunas características o puntos que debemos tener en cuenta. Le vamos a agradecer a nuestro invitado, el inmunólogo Jorge Hefner. Jorge, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, queriendo conocer, bueno, más detalles de esta nueva variante que aparece en medio de la pandemia. Sí, mira, es la variante quinta de preocupación, clasificada como tal por la Organización Mundial de la Salud. Y como variante de preocupación, cuando vos definís una variante de preocupación, seguís tres parámetros: si es más infectiva, si se asocia a casos de más gravedad o si evade la respuesta inmune conferida por las vacunas. Omicron fue definida hace 3 semanas, entonces hasta ahora tenemos pocos datos. Ahora, en base a los datos muy preliminares que tenemos y que hay que confirmar, hay, digamos, una percepción de que podría evadir parcialmente, pero significativamente, la acción protectora de las vacunas. Es decir, que bajaría posiblemente la eficacia de las vacunas y tendría un alto grado de transmisibilidad. No sabemos si superior o no superior a la Delta. Pero en función de estas dos cuestiones, no parece asociarse a casos de más gravedad por los datos que tenemos. Pero en función de estas dos cuestiones es que se tomaron todas las medidas de precaución y básicamente se bloqueó en la medida de lo posible todo lo que es el tráfico aéreo con África, ya sea directo o indirectamente. Doctor, le consulto, usted mencionaba esta preocupación que se genera porque quizás el virus es como que le esquiva a estos, bueno, a esta respuesta inmune que genera el organismo junto con las vacunas. En el caso de Brasil, en uno, tenía 2 dosis de Pfizer ya aplicadas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay problemas de eficacia? ¿Cómo mutó tan rápido el virus? Y el virus siempre muta. Y el virus va cambiando. Y la velocidad de los cambios del virus tiene que ver con cuánta gente puede infectar. Cuando más circula y más se infecta, más muta. Y en ese sentido, no es casualidad que esta nueva variante haya surgido en África. Porque el continente africano, por un asunto que tiene que ver con la tremenda inequidad en la distribución de vacunas, es un continente no vacunado. En África hoy por hoy tenés el 10% de la población vacunada y mayormente con una dosis. Entonces no tiene muro de contención África a la diseminación viral. Y entonces le estás dando todas las condiciones para que cambie. Muchas veces estos cambios aleatorios, porque son aleatorios, son casuales, son irrelevantes, pero ahora se combinaron un conjunto muy importante de cambios en un sector crítico del virus, que es la proteína S, que es la que le permite, por una parte, invadir nuestras células. Entonces, ¿cuál es la razón de que haya surgido? En gran medida se explica porque en África no hay vacunas. ¿Y qué pasa con aquellos países donde han avanzado en gran parte en la vacunación de la población y va a haber que aplicar otra dosis, va a haber que reformular las vacunas que ya están vigentes? Bueno, eso es lo que no sabemos todavía. La idea que hay es que las vacunas van a conferir protección incluso contra Omicron en cuanto a lo que es protección frente a la infección severa. Creemos que eso va así porque si bien el virus cambió, conserva otros dominios, otros espacios que no han cambiado, y entonces creemos ahí que los anticuerpos que se generan en función de las vacunas tradicionales que estamos usando con SARS-CoV-2 van a ser efectivos. Pero necesitamos más tiempo para estudiarlo. El hecho de que algunas personas vacunadas se hayan infectado no implica que las vacunas no son efectivas. El punto es que si vos tomás hoy por hoy en la Argentina, por ejemplo, y un virus nuevo infecta, bueno, pasa que ya tenés el 90% de la población adulta vacunada con al menos una dosis. Entonces le va a costar encontrar a alguien no vacunado. Entonces tenemos que ver, la idea que hay es que sí van a proteger las vacunas, pero no sabemos en qué nivel va a comprometer la efectividad de las vacunas. Eso es un punto que todavía no está resuelto. Jorge, y aquí más que nunca comienza a jugar un papel importantísimo el retomar las medidas sanitarias. ¿Por qué digo retomar? Porque muchas personas se han relajado, dejan de utilizar el barbijo, dejan de lado la higiene de manos, el distanciamiento.
Estoy absolutamente de acuerdo. Tenemos que hacer dos cosas. Primero, hay una campaña de vacunación que ha avanzado mucho y eso es bueno. Sin embargo, tenemos algunas lagunas que cubrir. Por ejemplo, un 25-30% de la gente entre 20 y 40 años no ha ido a aplicarse la segunda dosis, no ha completado el esquema. Y hay que hacer fuerza para que completen el esquema, porque frente a cualquier variante, completándose el esquema vas a estar mucho más protegido. Y el otro asunto son las medidas de protección, tal como vos lo señalás, que las hemos abandonado en gran medida, en cuanto al uso del barbijo, el distanciamiento. Después se han tomado algunas otras medidas de liberalización de actividades recreativas o deportivas que habría que ver un poquito. A mí una cancha de fútbol con 70.000 personas adentro en este momento epidemiológico mundial me hace mucho ruido, y boliches para 2.000 o 3.000 jóvenes que no tienen garantías de ventilación efectiva también me hace mucho ruido. Y que no tienen, doctor, y que no tienen la vacunación, porque usted lo mencionaba bien, tienen por lo menos una sola dosis. Bueno, por ejemplo, se podría avanzar en ese sentido con el pasaporte sanitario como ha avanzado toda Europa. La semana pasada charlamos con los colegas franceses. Si vos en Francia hoy por hoy no tenés la señal en el celular que te indica que estás con vacunación completa, prácticamente podés salir a la calle a pasear el perro, pero no podés ir a un bar, no podés ir a una confitería, no podés tomar el subte, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que avanzar en ese tipo de medidas preventivas. Hoy por hoy tenemos baja circulación viral. Tenemos que tratar de seguir manteniendo baja circulación viral, no solamente por Omicron, sino vos fijate lo que pasa en Europa, que es por Delta, no es por Omicron. Alemania 50.000 casos diarios, Reino Unido 40.000 casos diarios, Austria 15.000 casos diarios, España y Francia cuadruplicando el número de infecciones diarias en el último mes. Es decir, que hay que volver a ponerse las pilas con las medidas de protección. Es muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta la altura del año que estamos transitando, ¿no? Llegan las fiestas de fin de año, llegan las despedidas, algunas recepciones que ya se están realizando. Así es, así es. Entiendo que sea difícil, entiendo que hay un cansancio, pero es absolutamente necesario. Y comunicacionalmente tenemos que hacer, es decir, hay que sacar esa idea de la cabeza que rondan algunos argentinos en el sentido que estamos en la pospandemia y la pandemia ya pasó. Porque Omicron, la ola europea, pero no solamente Europa, vos tomás Chile, que también tiene una excelente campaña de vacunación y en el último mes y medio ha cuadruplicado el número de casos. Y nosotros estamos en una pequeña pendiente, pero de ascenso. Después de 20 semanas de descenso ininterrumpido, empezamos una pequeña pendiente de ascenso. Y este virus tiene ciertas cosas que no logramos comprender. Entonces hay que ser muy precavidos. Entiendo el cansancio, entiendo la etapa del año que estamos viviendo, pero creo que nosotros tenemos que insistir en esto. Los cuidados son muy efectivos y están muy abandonados. Doctor, más allá de esto, de el creer que ya la pandemia pasó, ¿usted encuentra alguna otra razón por la cual este segmento de 18 a 39 se resiste a la vacunación? Usted mencionaba el caso de Alemania, hablábamos hace algunos días con una periodista, ella nos decía, bueno, hay países donde realmente es problemático avanzar en la vacunación porque hay toda una cultura contra la vacuna. Sí, sí, no solamente en Europa, vos hoy por hoy en Estados Unidos no logra perforar, Estados Unidos, que le sobran vacunas, no logra perforar el 60% de cobertura. Tenés más de un 35% de gente que no se quiere vacunar, muy cercana a lo que son las ideas del Partido Republicano en Estados Unidos. Yo creo que la gente joven en un sentido tiene un elemento por ahí no demasiado claro, en el sentido siguiente. En general es verdad que la gente joven tiende a padecer infecciones menos severas. Ese es un dato de la realidad, es un buen dato. Ahora bien, nosotros estamos cansados de ver en los hospitales gente joven sin comorbilidades que termina en terapia intensiva. Es decir, que no es una regla del 100%, a los jóvenes primero también les puede ir mal. Y segundo, los jóvenes pueden transmitir la infección y lo hacen a los adultos. Todos podemos transmitir la infección a gente mayor, a gente con comorbilidades, a tíos, madres, padres, abuelos, etc. Por ambas cuestiones, los jóvenes tienen que vacunarse por un esquema completo. Doctor, muy amable por la claridad, por los minutos que ha tenido con nosotros aquí en Santa Fe. Bien, muchas gracias. Que tengan muy buen día. Igualmente para usted.